Queridos hermanos, hermanas, se pueden acomodar. Estamos en el 18º domingo del tiempo ordinario, en el ciclo C. Vamos a ver qué nos dicen las lecturas para este domingo. Durante el tiempo ordinario vamos viendo la vida pública de Jesús y hoy hay un tema transversal y es el tema del reino de los cielos, el tema de la vida eterna en relación a los bienes materiales, a los bienes pasajeros. Inicia la primera lectura hablando de la vanidad. Vamos a ver qué quiere decir la vanidad para el autor del libro sagrado que hemos escuchado, del Eclesiastés, el autor Coelet. Para Coelet, la parte de la vanidad no es más que la desilusión del hombre al comprobar la distancia entre el ideal que tiene de las cosas y la realidad de las cosas. Ese es el punto central del texto que hemos escuchado. La vanidad como defecto humano, presenta el autor sagrado, es el no reconocer la parte de finitud del ser humano. De ahí recuerden que desde siempre el ser humano ha querido ser Dios, ha querido parecerse a Dios. Ningún hombre puede huir del absurdo de su propia existencia. Parece que estamos recordando un poco a Jean-Paul Sartre. La salida que propone el autor sagrado, la salida única, es vivir la vida con su caducidad y con su fin. Reconocer que somos seres limitados. Y ahí entonces dejamos a Dios ser Dios en nuestras vidas. La segunda lectura, tomada del apóstol San Pablo a los Colosenses, presenta el tema central en dos direcciones. La primera es reconocer que tenemos que imitar a Cristo, dejando el pecado a un lado. Y después comenzar a imitar a Jesucristo, que es un proceso de conversión que todos nosotros iniciamos en el momento del bautismo. Ahí fueron perdonados nuestros pecados. Y después del bautismo estamos entonces en el proceso de hacer presente todos los días eso que recibimos en el bautismo. En el Evangelio aparece también el tema de la vanidad de otra forma y se apoya en las riquezas terrenas. Es el punto que presenta Jesús, que presenta el autor sagrado, las riquezas terrenas en relación a las riquezas que no tienen fin, que es la vida eterna. De ahí, queridos hermanos y hermanas, que tanto la vanidad como la insensatez, la equivocación del rico está en que se sirve de sus bienes de manera particular solamente, sin pensar en la dimensión social, sin pensar en los demás, que es el pecado principal que presenta el autor sagrado en este libro, el evangelista. Entonces, el tema transversal que presenta, además de tener presente lo que trasciende, la vida eterna con relación a nuestra vida pasajera, la inmanencia. Vamos a ver qué dice las Sagradas Escrituras sobre los bienes materiales, que está en el centro de las lecturas. ¿Qué dice el Antiguo Testamento y qué dice el Nuevo Testamento? Lo primero, el Nuevo Testamento, viendo Deuteronomio 16, del 14 en adelante, presenta la riqueza como un don de Dios, la riqueza como un don de Dios. De ahí que Israel, que es el pueblo que está de fondo en este texto, es el pueblo que cree en esa benevolencia de Dios y ve en la riqueza una señal de su generosidad. Si el pueblo es próspero, ve que el Señor está actuando. De ahí que asocian prosperidad con bendición de Dios. El otro elemento que presenta el Antiguo Testamento es que la riqueza es un bien. De ahí que todos los nobles, los patriarcas, los grandes hombres del pueblo de Israel asocian los beneficios del cielo en forma de bienes terrenos. El tercer elemento que presenta el Antiguo Testamento es que la riqueza es un bien relativo, no absoluto.
Para la Biblia, la riqueza siempre es un bien, pero nunca es el mejor bien, sino que presenta otros bienes. En Proverbio 15, 16 y en Proverbio 16, 6 dice que por encima del bien está del bien de los bienes está la salud, la justicia, la sabiduría y la paz. Está por encima de los bienes materiales. De ahí que pasamos brevísimamente del Antiguo Testamento en torno al tema de los bienes materiales al Nuevo Testamento. Aquí Jesús es un poco duro con este tema y presento solamente dos versículos. Uno es Lucas 7, 20 y el otro es Lucas 18, 25. Dice Jesús, refiriéndose a la riqueza: mas hay de ustedes ricos porque han recibido su consuelo. Hay de ustedes los que ahora están hartos porque tendrán hambre. Y dice en Lucas 18, 25, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Entonces nos queda como la pregunta en la reflexión que si hay contradicción entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en torno al tema de las riquezas. Y quiero decirle, queridos hermanos y hermanas, que no, nada de eso. Lo que presenta Jesús en las Sagradas Escrituras es que no está de acuerdo con el uso indebido de las riquezas y el abuso de las riquezas. Recuerden ya en el Antiguo Testamento el Génesis, cuando Dios crea el mundo, al final de la creación deja al hombre, y cuando crea al hombre lo hace administrador de todo. De ahí que nosotros, si nos descubrimos administrador, estamos conscientes de que debemos dar cuenta. Si nos descubrimos dueño, como es lo que hacemos, pues no tenemos que darle cuenta a nadie. De ahí que de fondo está que somos administradores y que tenemos que rendir cuenta al creador de todo, que es Dios. Y también está el tema de la parte distributiva, de los bienes, de la riqueza. Y para eso vamos a ver qué dicen algunos documentos de la Iglesia en torno al tema, porque es interesante y siempre actual para nosotros que todos los días trabajamos. Queremos también ver qué dice la Biblia sobre las riquezas materiales y qué dice la doctrina de la Iglesia. Para eso hay algunos documentos y me quedo solamente con uno del Papa Pablo VI, la Populoro Progressio. Dice que el dinero debe cumplir una función social. La riqueza tiene dos dimensiones, dice en el número 48. Servir al propio dueño, primero, y segundo, servir al bien común de la sociedad, de los hombres y pueblos menos favorecidos. De ahí que a veces nosotros fallamos en el tema, en la segunda parte. Todos estamos de acuerdo y actuamos en que los bienes deben servirle al propio dueño. Ahí no hay problema. En la segunda parte del bien común, de la dimensión social, es donde fallamos. Otro punto que presenta el mismo documento, en el número 49, dice: la concentración en manos de unos pocos no cumple este servicio al bien común de todos, que es el fin primario y esencial de todos los bienes creados. De ahí que la Iglesia propone en el mismo documento, y ya también en el documento Vaticano II, en Gaudium Spes 69 y número 12, dice que el dinero debe elevar y redimir al hombre, no esclavizarlo. Porque a veces dejamos que sean los bienes materiales que nos administren a nosotros y no lo contrario. Sigue diciendo el texto: la riqueza, por desgracia, frecuentemente no acerca el hombre a Dios, sino que lo aparta de Él, lo hace orgulloso, altanero, autosuficiente. Y está citando dos textos bíblicos. Uno es Isaías 2:7, que dice: un país lleno de plata y oro no tarda en ser un país lleno de ídolos. Y Oseas 13:6 dice: como estaban hartos, su corazón se hinchó, por lo cual me olvidaron. Entonces, ahí estamos dándole la primacía a los bienes materiales y nos olvidamos
del Creador, de aquel que ha dado todo. Y es la dimensión que se mantienen en las dos lecturas, porque está el tema de la vanidad del ser humano. Y con mucha facilidad podemos distraernos del centro, podemos distraernos del Creador y darle mayor importancia a las cosas creadas. Ya para concluir, la conexión de los textos con la Eucaristía, cito al apóstol San Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 9. Dice: conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, se hizo pobre por amor nuestro, para que nosotros fuésemos ricos con su pobreza. En la Eucaristía aparece Jesús en su máxima pobreza, aparece bajo las especies del pan y del vino, pero también aparece Jesús para comunicarnos toda su riqueza infinita, porque Él, siendo Dios, se hace hombre, y haciéndose hombre nos acerca a Dios. Es la dimensión, es interesante porque es una teología descendente. Dios se hace hombre a través de su Hijo Jesús para acercar y llevar a los hombres, que somos nosotros su criatura, a Dios. Y eso es lo que hacemos en la Eucaristía. Ahora Jesús se presenta en el pan y en el vino y se convierte en su cuerpo y en su sangre, que es alimento para la vida eterna, para nuestra vida eterna. De ahí, queridos hermanos y hermanas, pidamos a Dios esa gracia de compartir los bienes que hemos recibido y también de compartirnos nosotros, de darnos nosotros, así como lo hace Jesús en el sacramento de la Eucaristía, en el sacramento del altar. Que así sea.